A ver que está hasta ahora listo, ya empezó a grabar. Entonces lo que hacemos con las grabaciones es, voy a compartir pantalla para que ustedes vean dónde está en la plataforma, dónde colocamos siempre las clases. Y eso les va a permitir, si quieren repetirla, quieren ver de pronto no entendieron algo y mirar cómo poder revisar, pues ahí la tienen. ¿Ahí están viendo la plataforma? Sí, profe. Sí, señor. Ok, entonces tenemos aquí donde dice clase 1. Si ustedes abren y bajan, van a encontrar este documento que les coloqué. Está la clase, la presentación de la clase, y está la primera grabación, la que hicimos el día de ayer. Hoy, una vez termine la grabación, bueno, aspiro a alcanzar, o si no, mañana en la mañana estará la grabación de la clase de hoy aquí. Y cada vez que vayan ustedes allí van a encontrar, donde está la información de la clase, van a encontrar tanto la presentación como las grabaciones para que ustedes la puedan repetir en caso de que por alguna razón se les haya caído el internet, se hayan tenido alguna complicación, entonces la puedan revisar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí, profe, perfecto. Es que como no tengo la pantalla, entonces no sé si se me han ido, y es importante que por alguna razón, si se llega a desconectar, porque también le puede pasar a mí que se va la luz y que o se me acabó la pila y quedé sin internet. Entonces también es bueno de que me den respuesta, o alguno de pronto guarden mi número celular y me llaman, se cayó la señal o alguna cosa, para tener eso. ¿De acuerdo? ¿Dónde está eso? En el correo está mi teléfono celular, en el correo, los correos que yo les he invitado. Si ustedes miran en la parte de abajo está mi correo, mi teléfono celular. Bueno, entonces nosotros arrancamos. En la clase pasada alcanzamos a ver algunas diapositivas, lo que les decía yo, digamos, el tema de la comunicación a distancia es algo que la humanidad siempre ha tenido. De hecho, lo que uno buscaba hace muchos siglos era eso, cómo poder uno comunicarse con las personas cuando estaban a 1 kilómetro, kilómetro y medio, 2 kilómetros, y por eso se empezaron a tener esos códigos como las señales de humo, los tambores, las palomas mensajeras, que de alguna forma servían como elemento de comunicación para que las personas que estaban a distancia, pues obviamente pudieran comunicarse. Pero es importante en las circunstancias que estamos viviendo hoy, lo que ha sucedido, que el tema de la comunicación se ha despegado de una forma que nadie esperaba. Digamos, uno tenía de pronto, por medio del WhatsApp, tenía unas charlas con 2, 3 personas, pero lo que hoy vemos es que ya los sistemas de comunicación, de telecomunicación, son tan variados y tan diversos que cada uno proporciona elementos, y esos elementos nos han permitido de que, digamos, de alguna forma, estos 17 meses que hemos estado confinados, digamos, esto sea una técnica que cada día lo manejamos mejor y nos permite de alguna forma comunicarnos. Yo soy de los que creo que la telecomunicación no para así regresemos a la presencialidad. Por el contrario, se va a seguir acentuando, y en muchos de los casos van a haber muchas universidades, como ya hoy se evidencia en el internet, muchas universidades que solamente atienden virtualmente o por medio de internet o en metodología que se denomina virtual o a distancia. Bueno, decíamos que la educación virtual o digamos la forma como hoy estamos enseñando, pues obviamente ha generado que de alguna forma estas características pues nos había permitido establecer, digamos, unos métodos muy claros. Una interacción sincrónica, o sea, simultánea, que es lo que estamos haciendo hoy, y una asincrónica, o sea, diferida, que lo se puede hacer en el horario que ustedes estimen conveniente, y eso es lo que ha ayudado que en la práctica, pues obviamente, estos dos métodos contribuyan a este concepto de la educación a distancia que hoy, ayudado por herramientas de la tecnología, estamos realizando. Lo que nosotros hacemos es buscar la forma de hacerlo de manera lo más práctico y que no se sature, porque lo que se ha mostrado en investigaciones que ya se han hecho, digamos, en estos 17 meses que llevamos confinados, es que una charla que demore más de 1 hora, el tiempo es perdido.
¿Y eso en virtud a qué? A que pues obviamente yo estoy hablándole a una pantalla. En muchos de los casos cuando miro están las fotografías de ustedes, como ustedes ven la fotografía mía, y ustedes tienen la certeza de que yo estoy porque estoy hablando, pero yo no tengo la certeza de que ustedes estén porque muchos pueden entrar al baño, se pueden ir a hablar, bueno, como sucede en la mayoría de los casos, y esto ha generado que, digamos, hoy por hoy, digamos, método sincrónico, pues a través de la grabación podamos, digamos, repetirlo, y eso contribuye y colabora a que, digamos, de alguna forma, ustedes siempre tengan disponible esa interacción sincrónica, o sea, la charla magistral que pues obviamente yo doy. Pero adicional, hay unas actividades asincrónicas, o sea, diferidas, que las pueden hacer ustedes a cualquier hora, y eso es lo que hacemos con las actividades. Esas actividades lo que buscan en términos prácticos es eso, es que se afiance el conocimiento. Entonces, esas actividades lo que buscan es en la práctica que vayamos, digamos, ahondando en esa información y nos apropiemos de ella. Para ello, pues obviamente ha sido importante tanto el Internet como las tecnologías de la información y la comunicación, porque de alguna forma estos dos elementos pues nos han ayudado a que hoy podamos nosotros tener este tipo de clases. Pero igualmente lo que hacemos es que se buscan diferentes formatos. ¿Para qué? Para que interactuemos como profesores, con ustedes y con el material. Entonces yo en la mayoría de los casos semanalmente estoy revisando las actividades. Esas actividades lo que hago es en unos minutos corregirlas, o si no tengo el tiempo lo que hago es comunicarme con las personas para corregir y buscar la forma de mejorarlas para que cada día pues obviamente se avance esa relación entre ustedes y nosotros, y eso contribuya pues obviamente a mejorar las condiciones de lo que es este aprendizaje remoto, ¿sí? En virtud de las circunstancias dadas. ¿Qué ventajas ha aportado esto? De verdad, si uno mira desde el punto de vista práctico, hay muchas ventajas que nos ha dado, porque nos ha permitido extender y facilitar el acceso a la comunicación. Anteriormente lo que uno veía, digamos, en las clases presenciales es que yo termino una clase y me voy y chao, nos vemos. Sí, hoy por hoy buscamos la forma de interactuar, y tanto el WhatsApp, los correos, las mismas conferencias que podemos tener de manera personal nos ayudan a interactuar, y esto ha facilitado esa forma de comunicación que pues obviamente anteriormente no se daba. Pero igualmente nos ha aportado en el tema de la autonomía y la responsabilidad, porque el hecho de ser nosotros autónomos de nuestro tiempo, yo me puedo parar y ir si yo quiero, y sencillamente dejo la cámara prendida, como sucede en algunos casos cuando yo cierro el Meet o la conferencia. Uno ve que hay alumnos que no se han dado cuenta que terminó y están pendientes. Entonces uno lo cierra, pero pues obviamente sabe que el alumno no está ahí. Entonces, ahí genera, digamos, esa autonomía y esa responsabilidad para ajustar el tiempo y escuchar adecuadamente, tomar los apuntes que considere, interactuar de la mejor forma, preguntar, y eso es lo que en la práctica nosotros queremos como elemento de responsabilidad, que nosotros preparemos estas clases y ustedes de alguna forma, pues obviamente podamos interactuar preguntando para generar todo ese proceso de aprendizaje que sea mucho más adecuado. Igualmente lo que vemos es que la interacción profesor-alumno se ha incrementado sustancialmente y ha generado que esa flexibilidad tanto en tiempos como en espacios pues ayuden y contribuyen a que haya una apropiación mucho más eficaz y efectiva del conocimiento. Entonces lo que vemos en términos generales es que hoy por hoy las comunidades virtuales están dadas en gran parte por esa relación docentes-estudiantes, y esto va a conllevar a que de alguna forma hacia futuro, así volvamos a la presencialidad, la comunicación va a ser mucho más expedita, va a tener muchos más elementos y herramientas, y esto va a enriquecer el proceso, digamos, de conocimiento. ¿Qué desventajas trae? Pues que demanda más tiempo para el profesor y el alumno, porque nosotros tenemos que construir la presentación de la actividad sincrónica, o sea, la clase magistral, pero además tenemos que elaborar actividades asincrónicas, y esto pues demanda mucho más tiempo para revisar. Anteriormente uno decía, bueno, yo solamente tengo 2, 3 parciales, el primero a tal tiempo, el segundo y el tercero, y se acabó.
o ya no, es obligatorio de alguna forma en los modelos de aprendizaje así virtuales o a distancia o ayudados o mediados por tecnologías de la información, que estas actividades afiancen el conocimiento que a diario se da. Igualmente, se requiere planificar detalladamente cada clase, ¿sí? La relación, digamos, de profesores con digamos, los elementos digitales, las plataformas, las tecnologías de la información para algunos ha sido difícil, en virtud a que, pues, obviamente, se tuvo, digamos, algunos profesores tenían como la dificultad de entender que esto es la herramienta del futuro. Entonces, a veces, en muchos de los casos, en virtud a que muchos ya tenemos alguna edad, se nos dificulta aún más, pero poco a poco hemos venido, digamos, afianzando esa relación. El uso del computador y del internet en cuanto a las conexiones, a veces se te presentan problemas. Vemos que muchos de ustedes desafortunadamente a veces no tienen los recursos para el internet, les toca ir donde un vecino, les toca buscar la forma, y eso también ha sido una dificultad. El tema de los computadores, afortunadamente, los celulares han ayudado muchísimo a este tema. Entonces, ahí, digamos, se encierran lo que son estas desventajas que ha traído esta educación que hoy estamos viviendo. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros tenemos? Mantener la comunicación asertiva, o sea que en términos prácticos esa relación entre ustedes y nosotros sea lo más adecuada posible, y eso lo vamos a tratar de hacer. Buscar que haya una retroalimentación de las actividades, cuestionarios, tareas y prácticas. ¿Para qué? Para que cada vez, digamos, esto afiance un poco el conocimiento y a partir de allí podamos entender problemas y buscar la forma de solucionarlos. Un ejemplo de ello es el problema de la conectividad. Entonces, lo que hacemos es que siempre yo grabo las clases y las pongo a disposición de ustedes para que en cualquier momento que tengan internet las puedan ver. El método, digamos, que se utiliza es que tenemos una reunión sincrónica presencial, que para nuestro caso va a ser los días martes de 7 a 8 de la mañana. Ahí vamos a tener la clase magistral. Y los días miércoles de 4 a 6 de la tarde vamos a tener las actividades asincrónicas. ¿Qué quiere decir eso? Que esas son las 2 horas que yo voy a dejarles a ustedes para que autónomamente y responsablemente ustedes las puedan utilizar para hacer las actividades. Y esto va a permitir que todos, absolutamente todos, no me salgan con la disculpa de que no tuve tiempo, los profesores me propusieron más actividades, ¿no? Porque nosotros estamos dejando, o en este caso yo le estoy dejando el tiempo suficiente para que ustedes realicen las actividades y esto les pueda permitir, digamos, cumplir con los requerimientos. Como vamos a ver ahorita en el método de calificación, las actividades juegan un papel fundamental dentro de la evaluación de la asignatura. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, para aclarar el método que utilizamos, tenemos un método sincrónico que es la relación o encontrarnos los días martes de 7 a 8 de la mañana, ustedes y nosotros, para tener una clase magistral que nos permita ver un tema y con base en ese tema nosotros podamos interactuar y desarrollar el conocimiento. Y vamos a tener un método asincrónico que son unas actividades que permanentemente y semanalmente yo voy a dejar para que ustedes en los días miércoles de 4 a 6 lo puedan desarrollar y obviamente puedan subirlo a la plataforma y no tengamos inconveniente con las calificaciones. Bueno, para ello, pues lo que hay que buscar es organizar el tiempo. Sabemos en la clase, la tenemos y tenemos esas 3 horas que nosotros, la asignatura nos da, entonces entre los dos métodos, sincrónico y asincrónico, vamos a cumplir las 3 horas de clase que normalmente se da. Ya son Profe, señor. Disculpe, lo de las clases asincrónicas, ¿sería por estas primeras 8 semanas que usted nos va a mandar un documental y lo vemos, o ya sería para el resto del Ustedes se van a dar cuenta, en estas primeras son 8 semanas que son documentales, que nosotros vamos a ver y hacemos reflexión y nos vamos apropiando del conocimiento. Esto es enriquecedor porque la mayoría de ustedes en la 8ª semana, que es el primer parcial, entregan un documento con todos los ensayos organizados y esto demuestra que, digamos, de alguna forma todos aprendimos muchos elementos, pero la segunda parte, las otras 8 semanas, son tantas las actividades que tenemos, digamos, que hacer, que el tiempo también es escaso y siempre vamos a dejar esas 2 horas para que hagan las actividades.
Entonces, por ejemplo, en la 9ª semana, nosotros escogemos un proceso, tenemos que establecer cuáles son las fases de ese proceso, mirar los tiempos, herramientas, establecer el balance de materia y energía, mirar, digamos, cada uno de ese balance, cuáles son los residuos que se generan. Y eso me va a demandar un tiempo, y cada clase ustedes se van a dar cuenta entre la 9ª y la 16ª, que el tiempo a veces también es fundamental dejárselo para que ustedes puedan desarrollar esas actividades. Entonces, digamos, metodológicamente, ¿sí? Salvo que ya volvamos a la presencialidad, lo vamos a utilizar así, y si volvemos a la presencialidad, miraríamos cómo organizaríamos ese tema. ¿De acuerdo? ¿Te queda claro? ¿Aló? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces arrancamos. La asignatura es Biología para Ingenieros dentro de la carrera de Ingeniería Industrial, y vemos 3 horas. Como se observa, tenemos una materia que es, digamos, la base para poder tomar esta, que es la química industrial, que ustedes la vieron el semestre pasado. Hay una justificación, voy a leerla, dice: el ejercicio de la ingeniería industrial debe realizarse en el marco de una formación integral desde el pensamiento sistémico, contribuyendo con el desarrollo social, integrando la tecnología y la investigación en los sistemas industriales, comerciales y de servicios, contribuyendo con calidad en el desarrollo local, regional, nacional e internacional, dinámico, globalizado y competitivo. En este sentido, y en los términos específicos del programa de Ingeniería Industrial, se proyecta desde la asignatura de Biología para Ingenieros retroalimentar conceptos, principios de los sistemas biológicos que sirven de inspiración para el desarrollo de sistemas industriales más eficientes y armónicos con el medio ambiente. Adicionalmente, en el marco de la gestión ambiental podemos responder de manera eficiente y sustentable a las mejoras de las prácticas industriales en concordancia de la política de desarrollo sostenible que permite el mejoramiento de la dimensión ambiental. Entonces, lo que buscamos en términos prácticos desde el punto de vista real con esta materia es eso, es que se aporten conocimientos y que busquemos que los procesos y procedimientos que ustedes van a hacer en las industrias sean ecoamigables, sean sostenibles y contribuyan al mejoramiento de las condiciones ambientales. ¿Qué competencias debemos tener para poder tener eso? Digamos, para poder tomar este curso. Conocer los principios básicos de la biología y su interrelación con la ingeniería, discutir las implicaciones bioéticas del uso de la biodiversidad y de los recursos naturales en aplicación de tecnologías industriales, explorar los conceptos básicos de la biología al momento de proponer soluciones desde la ingeniería a un problema ambiental de la vida cotidiana, formular conceptos a través del uso de diagramas de flujo, mapas conceptuales o mapas mentales, y aplicar sistemas de gestión ambiental, producción más limpia en una organización. O sea, de alguna forma, estas competencias las vamos a tratar de ir construyendo en el desarrollo de nuestra asignatura. ¿Cuál es el objetivo general? Comprender la importancia de la biología como ciencia que permite fortalecer la búsqueda de la solución factible a los problemas complejos de la organización, posibilitando la creación de sistemas artificiales y conservando los sistemas naturales. Los objetivos específicos nos aportan contribuir a la práctica sustentable de la ingeniería industrial mediante la utilización del conocimiento de la biología en la búsqueda y evaluación de la solución a problemas de producción y de desarrollo del país, explorar el contexto actual del conocimiento de la biología y sus aplicaciones en la industria con énfasis en materias primas sustentables, analizar el desarrollo de la microbiología industrial, biotecnología como enfoque en la ingeniería industrial, diseñar los procesos tecnológicos en el marco de la gestión ambiental que permita el desarrollo sustentable de las prácticas industriales en las dimensiones sociales, económicas y ambientales, plantear la resolución de problemas mediante la aplicación del conocimiento, los hechos, los datos o técnicas previamente adquiridas, presentar y defender opiniones relacionando juicios sobre la información, la validez de ideas o la calidad de un trabajo basándose en una serie de criterios científicos. Entonces, vemos que es muy diverso los objetivos específicos que la asignatura nos proporciona. ¿Cuáles son los contenidos?
Si uno va, digamos, el programa nos da 4 contenidos, 4 unidades. Yo las sé de acuerdo a mi experticia y a lo que he venido haciendo a lo largo de los años que llevo en la universidad, dictando biología para ingenieros. Yo le he dividido las 16 semanas en unos temas que a continuación presento. Desde la primera semana, que es esta, vemos la huella ecológica del hombre. Si alguno vio el documental, de hecho lo que buscamos es generar, digamos, una percepción de ese nivel de consumo que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida, y eso que está generando, obviamente, el agotamiento del planeta. Entonces vemos que esa primera semana la estamos terminando, y la idea es que los que no hayan visto tengan la semana para hacer esa actividad, que ahorita más adelante lo vamos a ver. ¿Alguno ya vio el documental? Sí, profe, señor. ¿Cómo Sí, le señor. pareció? ¿Cómo les pareció? Profe, la verdad, muy Creo que un interesante. poquito abrumador. Okay. ¿Y a ti? La otra persona que estaba hablando, es que no sé el nombre ahí, no, porque no lo estoy viendo. Profe, la verdad, muy interesante, pues me pareció como tal que, pues que como tal el ser humano gasta demasiado, o sea, gasta demasiado y, y pues no piensa en un futuro, por ejemplo, que el mundo se puede, o sea, que el mundo tiene problemas como el calentamiento global, el efecto invernadero y muchas cosas más. Correcto. Entonces sí ve que, digamos, esos documentales nos dan la posibilidad de apropiarnos de conocimientos que a veces se le dificulta a uno como docente poderlos expresar. Un documental es mucho más real en el sentido de que muestra imágenes que son impactantes, y eso permite de alguna forma, digamos, aprender, apropiarse uno de esos conocimientos y a partir de allí establecer criterios fundamentales. La segunda semana, la semana entrante, vamos a ver, el hombre es el único responsable de los fenómenos que él ya no controla, y vamos a ver el documental de Home. Esa igualmente es como todo el proceso de ver lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, de la Tierra, y eso nos va a ayudar. Y de ahí empezamos a el origen de todo, que es el Big Bang, el origen de la Tierra, el origen de la vida, los virus, todo sobre ellos. En los últimos semestres hemos trabajado el tema del coronavirus y hemos visto todo este tema para poderlo comprender, cómo son las vacunas, los tipos de vacunas, y eso nos ha ayudado un poco a esclarecer. Esperemos que, pues digamos, cuando lleguemos allí podamos aportar eso. Las bacterias, y llegamos a la célula. Entonces, lo que vemos es que esta primera parte de la materia lo que nos da son elementos que nos permiten recordar cosas y apropiarnos de otras que no teníamos ni idea de cómo se daban. Y esto nos va a permitir llegar a ¿qué? A ese primer, digamos, estructura viva, digamos, perfecta como es la célula, y esto nos va a permitir de alguna forma poder entender y comprender esa perfección que tiene hoy las células y cómo a través de ellas, pues obviamente se ha podido desarrollar la vida. Ahí terminaríamos la primera parte. Con base en esto haríamos el parcial, o sea, la octava semana toca que todas las actividades las vayamos guardando, las organicemos bien y se entrega un único documento donde se da, digamos, toda la recopilación de estas primeras 8 semanas. Entonces, cada semana vamos subiendo la actividad, y en la octava semana las recopilamos, las organizamos, las presentamos como un libro, digamos, de todo lo que han sido sus reflexiones sobre todos estos temas. Entramos a la segunda parte de la materia. La segunda parte ya nos metemos en el tema de la sostenibilidad y de las empresas ecoamigables. Entonces, en la novena semana vemos qué es las empresas sostenibles. En la décima establecemos qué es la producción más limpia, los procesos de producción más limpia, cómo hacer los procesos de producción más limpia. En la 11ª, en la 12ª, la ecoeficiencia. 13ª, análisis del ciclo de vida de un producto. 14ª, lo que es cómo realizar el análisis del ciclo de vida. La 15ª, la ecoeficiencia de ecoinnovación. El ecodiseño, no ecoeficiencia, sino ecodiseño y ecoinnovación. Y la 16ª, lo que son mercados verdes. O sea, la segunda parte ya son metidos en un ejercicio práctico con una empresa que cada uno va desde el punto de vista teórico a construir y aplicar cada uno de estos elementos que vemos aquí establecidos. ¿De acuerdo? Esos son lo que vamos a ver en estas 16 semanas. ¿Alguna pregunta?
No, profe. Ok, bueno. ¿Cuál es la metodología que nosotros utilizamos? Utilizamos lo que es la metodología de aprender haciendo. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un ejercicio práctico, o sea, una actividad, y esa actividad me va permitiendo a mí en las primeras 8 semanas reflexionar sobre temas y apropiarme de esa reflexión a través de los documentales, a través de la clase magistral, y en la segunda, a través del ejercicio práctico que ustedes van a ir construyendo, pues obviamente nos va a permitir irnos apropiando de cada uno de los temas y entender de manera sencilla lo que realmente queremos. ¿Para qué? Para poderse, digamos, desarrollar cada uno de los contenidos temáticos. Dijimos que las reuniones asincrónicas están el día martes de 7 a 8, ¿sí? Y las asincrónicas los días miércoles de 4 a 6. O sea, yo tengo 2 grupos, pero con ustedes, que es como lo he denominado aquí grupo 1. Entonces, esta actividad quiere decir que de las 4 a las 6, en la hora que hoy tenemos, ustedes desarrollarían yo doy el tiempo para que desarrollen la actividad y a partir de allí ustedes puedan tener la certeza de cumplir con cada una de las actividades que semanalmente vamos a colocar. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Sí, señor. Ok. Sí, profe. ¿Cuáles son las etapas del aprendizaje? ¿Sí? Entonces tenemos 4 etapas fundamentales. Hacemos, o sea, ¿qué es lo que nos permite ese hacer? Discutir cosas, realizar proyectos, analizar, resolver problemas, construir modelos o maquetas, fabricar elementos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, ¿qué es? En estas primeras 8 semanas, hacer una reflexión de cada uno de esos documentales. Una vez yo he hecho eso, entro a revisar. ¿Y qué es revisar? Es establecer qué ocurrió en ese proceso de hacer esa reflexión. Entonces, yo estoy completamente seguro que muchos de ustedes se van a apropiar de eso y van a entrar a la siguiente fase, que es la de aprender, que les va a permitir apropiarse de ese conocimiento para poder desarrollar hacia futuro su aplicación. Entonces, son las 4 fases del aprendizaje y del aprender haciendo. Que hagamos, revisemos, aprendamos y apliquemos el conocimiento de manera real y efectiva. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta dentro de las etapas que vamos a desarrollar. ¿Cuál es la forma de calificación? Entonces, tengo 3 cohortes. La primera se hace en la 8ª semana, que equivale al 35%, 20% de las actividades y 15% de la presentación y sustentación del trabajo. O sea, en la 8ª semana nosotros presentamos y sustentamos el documento que realizamos. En el segundo corte, igualmente vale el 35%, lo entregamos en la 12ª semana. Las actividades valen el 20% y la presentación y sustentación de lo que es producción más limpia y ecoeficiencia, pues obviamente equivale al 15%. Y el tercer corte, que se hace en la 16ª semana, se califica un 15% de las actividades y se tiene que hacer la presentación y sustentación del proyecto de análisis de ciclo de vida, ecodiseño, ecoinnovación y mercados verdes. Y eso me da el 100%. Si ustedes evidencian, el mayor peso que tiene son las actividades, son 20, 40, 15, 55%. O sea que es importante que las actividades las realicemos en el tiempo. Recordemos que siempre doy una semana para que ustedes realicen esas actividades y eso le va a permitir que no se estén colgando y que pues obviamente porque yo lo que hago es que revisar cuando cierro la plataforma, entonces a las personas que no hayan entregado, pues sencillamente les coloco 0. Entonces yo no quiero, digamos, que ustedes se asusten por ello, pero sí que cumplan con los tiempos. Por eso en la fase o en la metodología sincrónica yo doy las 2 horas de los días miércoles para que ustedes realicen la actividad y puedan subirla sin contratiempos, puedan hacer todas las cosas sin ningún problema. ¿Hasta ahí es claro el método de calificación? Sí, señor profe. Claro, Profe. Ok. Bueno, vamos a arrancar un poco el complemento de lo que es la huella ecológica del hombre. Entonces lo vamos a arrancar con un esquema que nos va a permitir de alguna forma poder entender de manera más sencilla lo que sucede. Vemos en la parte superior 3 elementos que habla de la producción, o sea, aquí vamos a tener lo que es el tema de una empresa, una organización, una fábrica, el consumo, o sea, nosotros como individuos y la regulación que es el Estado quien debe regular. Y tenemos una información que podemos establecerlo como causa o efecto, que vamos a manejar con flechas de colores. Un color azul
los bienes y servicios, un color verde, el capital, y el color rojo, el detrimento. Entonces, lo que vamos a hacer es evidenciar lo que sucede en la realidad, que para los que alcanzaron a ver el documental se van a dar cuenta mucho la relación de este esquema con el documental. Los que no lo han visto van a poder, con base en este esquema, entender de manera mucho más sencilla el documental. Entonces, lo primero que nosotros vemos es entender claramente que en la vida, desde que nosotros nacemos, empezamos a nacer o crecemos con unas necesidades. Entonces, dentro de las necesidades que nosotros evidenciamos está el agua. Entonces, el agua se vuelve esencial, además de hecho, es la parte fundamental de la vida. Recordemos que nosotros el 75-80% somos agua. El alimento, el vestido, la energía, la vivienda, la salud, la seguridad, el saneamiento, el transporte, el empleo, la educación, las acciones o las cosas suntuarias, la recreación, la espiritualidad. Cada una de ellas son unas necesidades que sin darnos cuenta están construidas con base en dos elementos fundamentales: un modelo cultural y un patrón social. ¿Qué es ese concepto de modelo cultural? Es la región donde cada uno vive tiene unos modelos culturales. Voy a poner un ejemplo. Nosotros los que vivimos aquí en el eje cafetero tenemos unas características muy diferentes a los que viven en la costa, ¿sí? A los costeños o a los que viven, por decir algo, en Nariño. Entonces, cada uno de ellos tiene unas características basadas en los modelos culturales que ancestralmente han sido transmitidos de padres a hijos. O sea, nosotros, de alguna forma, nuestros padres nos establecieron y nos entraron un modelo cultural que está basado en la forma de vida, en la forma como comemos, en la forma como nos expresamos, en entender determinados elementos dados, que están basados en eso, en cómo los padres, de padres a hijos, se transfieren esos modelos culturales. Y el segundo, el patrón social, es lo que el entorno donde vivimos genera. Entonces, un patrón social establece, si yo vivo en un estrato 6, pues el patrón social que allí me dan unas características de la demanda de unos bienes y servicios totalmente diferentes si vivo en un estrato 1. Entonces, ese patrón social me marca un poco ese deseo que yo tengo de lo que yo quiero. Y a eso, con base tanto en el modelo cultural como en el patrón social, establecemos cuáles son las aspiraciones de esas necesidades, o sea, qué aspiramos con base en lo que necesitamos. Es el primer elemento que es fundamental entenderlo. Y con base en ello, y de acuerdo a la accesibilidad tanto física, económica y social, pues obviamente hay unos hábitos de consumo. Cuando yo hablo de esa accesibilidad física, es que yo pueda disponer de lo que yo necesito, que tenga los recursos económicos y que el entorno me los provea. Entonces, ahí están esos hábitos, y esos hábitos son los que generan una demanda, ¿sí? Entonces, todas estas necesidades basados en esos elementos son los que demandan, pues obviamente, los bienes y servicios que normalmente hoy se requieren para poder, digamos, interactuar o cumplir esos hábitos de consumo que normalmente nosotros tenemos. Ahora nos vamos para el otro lado. Entonces, lo que vemos claramente es que para hacer formas de producción se requiere de una tecnología y de una organización. Tecnología son maquinarias y equipos, una empresa, y esto nos va a permitir que de alguna forma, pues obviamente podamos tener, digamos, esa forma de producción basada en ¿qué? En unos insumos. ¿Cuáles son esos insumos? Agua, energía y materias primas, que normalmente se extraen ¿de dónde? De un entorno regional. O sea, si yo tengo una empresa aquí en Dos Quebradas o aquí en Pereira, ¿qué es lo que hago? Y demando agua, pues obviamente el agua viene del río Tun. ¿De dónde viene? Pues obviamente del entorno natural. ¿De dónde viene la energía? Entonces, en muchos de los casos viene por todas esas redes, pero curiosamente las hidroeléctricas más cercanas o las termoeléctricas nos proveen esa energía, o sea, el entorno nos lo provee. Y la materia prima, si vamos a fabricar jugos o mermeladas o vajillas o platos, la materia prima viene del entorno para que lo fabriquemos. Entonces, es el primer elemento que vemos que esos bienes y servicios nos los está aportando para que nosotros podamos fabricar, ¿qué? El entorno donde vivimos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si no hay agua y yo necesito para producir agua y en el entorno no hay, pues esa fábrica no es viable. Me voy para otro lado. Me voy donde puedo tener esos bienes y esos servicios que me permita facilitar la producción. ¿Hasta ahí es claro?
Sí, profe. Ok. Entonces, Sí, profe. una vez fabricado el producto, lo que hago es ofertarlo. Y ahí es donde se busca un equilibrio entre lo que es la oferta y la demanda. Entonces, ya habíamos visto que todos nosotros tenemos unos hábitos de consumo y generamos una demanda. Pues las empresas proveen esa demanda a través de la oferta de esos bienes y servicios. Entonces, aquí vemos que la empresa le oferta un bien y servicio y la demanda, o sea, nosotros aportamos capital económico, o sea, pagamos por esos bienes y servicios. Y ahí es donde está un poco esa relación inicial de lo que es la relación demanda y oferta dada. Pero curiosamente, el Estado tiene que empezar a generar una relación de control y regular precios, porque si no, pues obviamente, si no se regulan los precios, pues los precios se colocarían indefinidamente y esto pues marcaría algunas de las circunstancias que a veces se dan. Entonces, voy a poner ejemplos que se han dado donde el Estado no regula precios. Entonces, ustedes alguna vez escucharon el cartel de los pañales o el cartel de los cuadernos, que en muchos de los casos son pocas las empresas que fabrican, entonces esas pocas empresas se ponen de acuerdo y establecen un precio y el Estado no lo regula. Y eso hace que en muchos de los casos, pues obviamente se vean afectadas la accesibilidad económica de los habitantes en virtud de ello. El otro tema que se debe regular es la publicidad y el mercadeo de los productos. Entonces, es muy común encontrar que gran parte de los productos que se ofertan, pues no cumplan con las necesidades mínimas requeridas. Voy a poner un ejemplo, yo no sé, tal vez si ustedes se acuerden de un señor como Calvito, es más, alguna vez también dentro de las propagandas metieron al pibe que se hablaba de Reduce Fat Fast. ¿Sí lo escucharon? Que era una crema que reducía el abdomen. ¿Algunos se acuerdan? ¡Yuhu! Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y lo que evidenciamos es que eso era un cuento, sencillamente era una vaselina, una pócima que no tenía, no reducía nada, pero se vendía con una publicidad de que reducía el abdomen y toda la gente caía y lo que se observó con este señor fue que cuando llegó la Superintendencia de Industria y Comercio, el tipo ya había sacado su capital del país y prácticamente se fue. Entonces, esta publicidad y ese mercadeo de los productos deben de ser regulados por el Estado. ¿Para qué? Para que sus precios sean adecuados y la publicidad y el mercadeo de los productos cumplan con los requerimientos mínimos necesarios. Entonces, de ahí que, digamos, sea importante tener esa visión clara de lo que es la regulación de los elementos dados. Para poder interceder en lo que es los patrones sociales y los modelos culturales, surge la educación. Entonces, en el caso, por ejemplo, de muchos de nosotros, lo que la educación nos da es que nos permite abrir ese panorama que nosotros tenemos de las cosas. Entonces, cuando empezamos a educar, vemos que lo que han sido los modelos culturales y cómo de alguna forma cada modelo cultural empieza a arrojar elementos que nos van a permitir a nosotros tener un abanico de opciones. Voy a poner un ejemplo. Todos sabemos, digamos, qué es el capitalismo y el socialismo basados en qué, en que de alguna forma hemos aprendido eso y tenemos cuál de ellos nos conviene a uno y otro. Entonces hay posiciones encontradas y la educación lo que hace es eso, es poder mostrar esos modelos culturales y esos patrones sociales, cómo pueden interactuar y contribuir a qué, a enriquecer y a conocer y a entender claramente muchas de las decisiones dentro de los hábitos de consumo y la demanda de bienes y servicios que normalmente nosotros tenemos. Pero igualmente lo que vemos es que existen unas políticas internacionales que regulan la política empresarial nacional. Entonces vemos que, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Banca Mundial, todos ellos de alguna forma pues obviamente privilegian unos intereses internacionales para poder marcar, digamos, lo que son las políticas empresariales en nuestro país. Y eso hace que de alguna forma nuestro país pues caiga en ese juego y empecemos obviamente a que las organizaciones estén manejadas indirectamente por políticas internacionales. Y esto hace que de alguna forma tanto el capital como los servicios financieros sean regulados por la política internacional y a partir de allí podamos fluir esos capitales a las organizaciones.
Pongo un ejemplo, en los tratados de libre comercio. En muchos de los casos ya se ha evidenciado que los tratados de libre comercio no han sido benéficos para el país, pero están firmados y todos trabajamos en torno a ese tipo de cosas. Entonces, fue una política internacional dentro de lo que es la globalización que se implementó en el país y que hoy todas las empresas de alguna forma, pues obviamente hemos caído en ello, y para facilitar capitales y sistemas financieros, pues obviamente tenemos que estar dentro de esos sistemas generando, digamos, esa relación. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, lo que vemos es que esos flujos financieros pues obviamente me van a permitir tener capital, ¿para qué? Para comprar tecnologías y esas tecnologías, pues poder mejorar todo lo que es cada uno de los elementos dados. Pero igualmente poder contratar a la gente para que maneje esos equipos y esas maquinarias y hagan parte de la organización y pueda, digamos, de manera mucho más real y efectiva, generar formaciones de producción y ofertar bienes y servicios que pues obviamente nosotros necesitamos. Entonces vemos que el capital siempre va a fluir, ¿para qué? Para que de alguna forma el capital económico permita generar formas productivas, o sea, digamos, establecer que las empresas tengan ese flujo de capital y a partir de allí puedan satisfacer las necesidades. Pero ¿qué encontramos? Cada vez que yo voy inyectando capital a la organización, a la empresa que fabrica, pues voy creciendo, y al crecer lo que hago es extraer más insumos, que es agua, energía y materia prima, y empiezo a generar residuos e impactos. ¿En dónde? En el entorno natural, y empiezo a darme cuenta de que, digamos, esa producción a gran escala, en números que a veces nos sorprendemos, pues generan unos impactos que en últimas, todos los que vivimos en un entorno los tenemos que pagar. Un ejemplo simple para que ustedes establezcan el tema del agua. En los últimos 25 años, la capacidad digamos, portante del río Tun de agua ha disminuido casi en un 40%. Y lo que estamos viendo es que cada día la disminución del río Tun con respecto a lo que le aporta a la empresa de aguas de Pereira, o sea, Aguas y Aguas, es cada vez menor. Y lo que está empezando a ver es que con la demanda de agua, pues nos va a tocar empezar a mirar de dónde traemos agua para satisfacer las necesidades. Y esto está basado en muchos de los casos por todo digamos, el desperdicio de agua que se está generando a lo largo y ancho de la región. Entonces, un ejemplo al margen que nos puede dar esa evidencia clara. Igualmente, lo que vemos es que al ofertar bienes y servicios de manera formal o informal, también se generan residuos, se generan impactos y pues obviamente riesgos. Y en la demanda igualmente también hay una cantidad de residuos, impactos y riesgos que automáticamente van a incidir ¿en dónde? En las fuentes de agua, en la salud de las personas, en la seguridad, en el saneamiento, en la educación, en la recreación y en la espiritualidad. O sea, sin darnos cuenta, todo este modelo que nosotros hemos construido, pues sin darnos cuenta, está generando un impacto significativo en nosotros como personas y en el entorno natural donde nosotros vivimos. Y eso es lo que ha conllevado que en muchos de los casos, digamos, el Estado tenga que empezar a visualizar cómo de alguna forma tiene que empezar a regular cada uno de los elementos dados. ¿Para qué? Para que los precios se puedan regular, la publicidad se pueda regular, el mercado de los productos se puedan regular, el manejo de los residuos, los impactos ambientales y los riesgos que se crean con estos modelos comerciales que se están dando, pues obviamente tengamos que manejar. Entonces, hoy por hoy, lo que vemos es que de alguna forma esos bienes y servicios tienen que obligatoriamente el Estado garantizarlos. Y la única forma de garantizar esos bienes y servicios es haciendo que en la práctica, digamos, cada uno de los elementos que se aportan, pues sean los adecuados para poder, digamos, proveer esas necesidades y satisfacer de alguna forma lo que los habitantes hoy requieren. Entonces, en términos reales, lo que uno ve es que este modelo nos muestra muy claramente lo que en la práctica, tanto los bienes y servicios que son construidos por organizaciones o fabricados por organizaciones, la demanda de esas necesidades por parte de los ciudadanos, pues han acarreado grandes problemas como son los residuos, tanto llamémoslos
vertimientos, o sea, líquidos, sólidos y gaseosos, o sea, residuos sólidos y emisiones, y esto ha conllevado de que hoy por hoy tengamos muchos problemas, digamos, para la contaminación de las personas y a partir de allí los problemas que el entorno regional nos ha dado. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Hello. Sí, profe, muy claro. Sí, profe. ¿Cómo les pareció ese modelo? Bastante completo. Profe, está muy chévere. Ok. Sí. Entonces, eso es lo que normalmente nosotros en la vida como ingenieros tenemos que visualizar. Estamos en un lado de la cara de la moneda dentro de lo que es la producción, pero estamos dentro de lo que son el consumo y algunos van a entrar al Estado para generar regulación. Entonces, un poco entender cómo esos tres elementos juegan un papel fundamental y cómo de alguna forma nosotros tenemos que tomar una posición al respecto. ¿Para qué? Para poder aportar en el mejoramiento de las condiciones que en las regiones hoy estamos viviendo. Bueno, aquí está la actividad. Entonces, lo que queda, digamos, de esto es para que Profe, ustedes... qué pena. Señor. ¿Podría volver a devolver el mapa anterior? Claro. Gracias, profe. Esta está en la presentación, hijo. Vale, listo. Mire, voy a mostrársela para que ustedes la vean. Siempre todo lo que yo les muestro están aquí. Cuando hablo de clase, mire, ustedes abren acá, mire. Ahí está, mire. Ahí está todo lo que yo acabo de decírselo. Aquí está, mire. Listo, profe, gracias. Pues, ¿por qué? Porque pues la idea es eso, es que ustedes puedan de manera real poder, digamos, tener todos los elementos. Entonces yo lo que hago es aportarles todo para que ustedes puedan, digamos, de manera real y sencilla tener, digamos, poder repasar los que no estuvieron en clase, puedan ver el documental y pueda, la clase grabada, perdón, y a partir de allí pueda, digamos, repasar todo. Entonces, la actividad que vamos a hacer, entonces ya lo decía, es ver este documental, la huella ecológica. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es copiar si tú lo copias, lo que hacen es, nos abre, y aquí está el documental. 300. Sí, está el documental. El documental es este. ¿Sí? Al final de esta. Este documental lo vemos, y una vez visto, lo que hacemos es hacer una reflexión de ese documental. Lo hacemos primero de manera grabado, o sea, ¿qué hacen? Ven el documental, muchos pueden hacerse preguntas, pueden relacionar la importancia de ese documental con su carrera o como personas, hacen preguntas del documental y una vez la responden, graban. Y una vez grabado, yo les mostré la técnica de cómo transcribir, entonces transcriben eso, corrigen, editan, hacen un buen documento y lo suben a la plataforma. Tenemos plazo hasta el 30 de agosto a las 24 horas. ¿Cuándo es el 30 de agosto? Si ustedes miran acá, el 30 de agosto es el día lunes, ¿de acuerdo? Entonces se tienen hasta el día lunes a las 24 horas para subir esa actividad. ¿De acuerdo? ¿Aló? Sí, Listo, profe. profe. Profe, sí, yo tengo una pregunta ahí. Cuando uno ya Las que transcribe sí. el audio, ¿puede editarlo y ya ponerle las demás cosas que uno quiera? Sí, claro, hija. Claro, usted puede editar. Eso se llama edición. La edición es que tú, por ejemplo, quieres aportarle algo, la grabación te da un marco de referencia y tú puedes incluir, y dice, ay, faltó esto, lo puedes incluir, colocas la puntuación, la ortografía, separa párrafos, o sea, es una forma más sencilla de poder escribir y a partir de allí poder, digamos, desarrollar esas reflexiones que van a ser muy enriquecedoras para todos. ¿De acuerdo? Vale, profe. ¿Preguntas, comentarios, observaciones? Nada, profe, todo muy claro. Bueno, ¿cómo les ha parecido la clase? Profe, tengo muchas expectativas. Me parece chévere. Ok, me agrada, Nicolás, y ojalá a todos les genere expectativas y pueda yo aportarles en este proceso. Entonces, hijo, los dejo, son las 4:50. Tienen 1 hora y 10 para que puedan ver el documental. El documental dura 47 minutos y puedan
desarrollar la reflexión y puedan subir la actividad con el tiempo y no se vayan colgando. ¿De acuerdo? Recordemos que tenemos plazo hasta el lunes a las 24 horas para subir la tarea, a las 59, porque a las 12:00 arranca el martes y ya no le deja subir la tarea. ¿De acuerdo? Bueno, feliz día para todos y nos vemos el día martes. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Buen día. Bueno, que estén bien. Hasta luego, profe. Chao, hija.